Buenas tardes muchachos, bienvenidos a la lección número 6 del curso de circuitos discretos. ¿Cómo se encuentran hoy? Ok, en la clase de hoy vamos a continuar con la topología de base común. Que ya le dedicamos 2 clases a la topología de emisor común. Entonces, bueno, habiendo visto esta etapa, es posible avanzar un poco más rápido. Hay algunas similitudes entre esta etapa y la de emisor común. En general, otras configuraciones ofrecen diferentes propiedades a las que ya vimos de emisor común. Entonces, bueno, cada una tiene su aplicación o su ventaja. En la etapa de base común o common base, le vamos a llamar CB también, de common base, se aplica la entrada en el emisor y la salida censada en el colector. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a tener este circuito? Y tenemos la resistencia de colector por aquí arriba. Tenemos el transistor VCC, RC. Y que aquí vamos a tener una fuente de tensión alterna a la cual le vamos a llamar Vin. Aquí tenemos, bueno, Q1, el transistor. Y en la base lo que vamos a tener es una batería o una alimentación CD que le vamos a llamar VB de base. Y bueno, la salida la vamos a censar en el colector. Entonces, bueno, ok, aquí tenemos salida censada en el colector. Y por acá tenemos la entrada aplicada en el emisor. Que bueno, vamos a ver en un momento que si tenemos aquí un cambio de tensión delta V, vamos a tener un cambio por acá semejante de G sub M delta V por RC. Entonces, como hicimos con la etapa anterior, vamos a tener lo que es el análisis del núcleo. Del núcleo CB o Common Base. Que lo que vamos a hacer es un análisis del bloque constructor, por decirlo así, que le llamamos núcleo. Y a partir de eso vamos a empezar a aumentar la complejidad y eventualmente terminar agregando lo que es polarización. Entonces, bueno, hagamos un análisis cualitativo, como les había mencionado en la clase pasada. Primero hagamos, o sea, la idea aquí es empezar a ganar un poco de intuición y poder, poder aprender cómo anticipar ciertos comportamientos de esas topologías. Entonces, si la tensión Vin aumenta en una cantidad delta V, la tensión base emisor de Q1 va a disminuir en la misma cantidad. Ok, vean que aquí, que aquí tengo más o menos la tensión base emisor. Entonces, la tensión base emisor, habíamos dicho que era igual a la tensión de base menos la tensión de emisor. Bueno, en este caso, tal vez lo más apropiado para caracterizarlo va a ser ponerlo en minúscula, tal vez. Porque bueno, la tensión B es fija por una batería y la tensión del emisor vamos a ver que es variante.
Entonces, bueno, vean que esto va a ser algún valor fijo y la señal de entrada puede subir o puede bajar, puede tener una excursión positiva o negativa. Entonces veamos que de alguna manera esa tensión base emisor va a estar también oscilando, pues a partir de algún punto que es el punto de polarización que le vamos a dar justamente con esta batería. Entonces veamos que la tensión base emisor va a estar justamente variando de la misma manera. Entonces, habíamos dicho que un aumento en la tensión de entrada, vean que si esto aumenta, la tensión VBE disminuye, porque eso es un valor fijo. Entonces, si la tensión de emisor es mayor, esto va a ir a la contraria. Entonces, podríamos anticipar que la corriente de colector va a disminuir por el valor Gm delta V. Y Vout va a aumentar por este valor completo Gm delta V RC. Entonces veamos que un aumento en la entrada produce un aumento en la salida. ¿Esto qué consecuencia tiene en la ganancia? O en el signo de la ganancia, para ser más específico. ¿Quién puede analizarlo o anticiparlo? Que un aumento en la tensión de entrada me produzca un aumento en la tensión de salida. ¿Cómo va a ser la ganancia? A ver, ¿alguien? A ver, muchachos. Si tenemos un aumento en la entrada que nos produce un aumento en la salida, ¿cómo va a ser la ganancia? Bueno, parece que tienen que regresarse a la lección de emisor. Ok, la ganancia podemos anticipar que va a ser Gm por RC, va a ser positiva, que la respuesta que estaba buscando era que fuera positiva. Recordemos que para ¿cómo se llama? Para la topología de emisor, vimos que la ganancia es negativa porque un aumento en la entrada produce una disminución en la salida. Eso es una ganancia negativa. Entonces, bueno, vean que eso fue una anticipación, bueno, por un análisis cualitativo. Entonces, bueno, la idea es que empecemos a perder el miedo al análisis y bueno, analicemos el modelo de pequeña señal. Que recuerden que para el modelo de pequeña señal, las fuentes CD se, se convierten en un corto, bueno, las de tensión particularmente. Entonces vean que vamos a tener RC conectada, bueno, de la salida a tierra y, bueno, VIN o el emisor va a estar conectado a tierra. Entonces, bueno, ustedes ya también deberían estar en la capacidad de poder armar un modelo de pequeña señal de acuerdo al circuito. Entonces tenemos aquí, esto va a ser la resistencia RP. Aquí vamos a tener más o menos VP. Por este lado vamos a tener la fuente de corriente dependiente que va a tener un valor de Gm VP. Que bueno, de ahora en adelante voy a dibujar ¿cómo se llama? El modelo, lo voy a dibujar aquí en negro y lo que está conectado por fuera lo voy a dibujar en azul para que quede un poco más explícito. Bueno, qué es el transistor y qué es la circuitería externa. Entonces, bueno, aquí tenemos a tierra. Anteriormente dije que esta se iba a hacer corto, me equivoqué, eso es una fuente variable, entonces esta no, esta la necesitamos. Esta es VIN.
Entonces, bueno, como siempre, vamos a aplicar, aquí tenemos el nodo de salida. O bien, bueno, podemos marcarlo más bien aquí. Entonces, bueno, aquí vamos a tener una corriente para acá y una corriente para acá. Que lo primero va a ser aplicar ley de corrientes de Kirchhoff por acá. Y lo segundo va a ser aplicar ley de tensión de Kirchhoff por acá. Que vean que en general, bueno, todas las topologías que vamos a analizar siguen esta metodología. Entonces, bueno, al hacer ley de corrientes de Kirchhoff por acá, ley de corrientes de Kirchhoff en la salida, que vamos a tener, vemos que las dos corrientes salen. Entonces tenemos la corriente que pasa por RC, que es la tensión entre la resistencia, V out entre RC, va a ser, bueno, más GM por VP, que esa es la corriente, va a ser igual a 0. Entonces, esto nos da que menos V out entre RC va a ser igual a GM por VP, que aquí tenemos este primer resultado. Luego, al aplicar la ley de tensión por el lado izquierdo, tenemos que menos, o bien, bueno, tenemos VP más Vin es igual a 0. Entonces nos queda que menos Vin es igual a VP. Incluso podemos verlo de acá. Bueno, vamos a tener este nodo por acá. Pongámosle bueno, aquí en mis notas aparece VB, pero esto no es la base, esto es el emisor. Entonces no sé si fue una letra antojadiza que utilizó el Razavi. Pero bueno, este VB, hagamos la aclaración que no es de base. O sea, no sé, puede hacer ahí VX, puede hacer cualquier valor. Entonces tenemos, bueno, uniendo estas dos ecuaciones, bueno, aquí tenemos, bueno, VP es VIN, entonces ya tenemos una ecuación donde unificamos ambas, menos Vout entre RC va a ser igual a GM por VP, que es menos VIN. Entonces, bueno, vean que aquí ya podemos despejar, pasar el VIN para abajo, el RC para arriba, se cancelan los negativos y con esto nos queda que Vout entre Vin, que es igual a la ganancia de tensión, va a ser igual a GM por RC. Entonces ya con esto, a esto le llamamos el análisis ya cuantitativo de, de la ganancia. Entonces, bueno, lo primero fue una anticipación y aquí ya lo estamos demostrando matemáticamente. Entonces, vean que esto es sencillo, es solamente aplicar las leyes de Kirchhoff dentro del modelo. Ok, entonces veamos que esa ganancia es idéntica a la etapa de colector emisor, a la etapa de emisor común, pero positiva, ya que un incremento en Vin produce un incremento en Vout. Caso inverso es en la etapa de emisor común, que un incremento en la entrada produce una disminución en la salida. Entonces veamos que esta etapa, bueno, al igual que la etapa de emisor común, sufre de compromisos o trade-offs en sus características, ya sea, bueno, ganancia y las impedancias y el margen de tensión o headroom en inglés. Entonces, bueno, de aquí nos surge la pregunta, cómo escoger la tensión CDVB? Bueno, esta más bien creo que la habíamos puesto, bueno, B en minúscula. Para operar en la región activa, entonces bueno, hagamos aquí un resumen. Región activa. La tensión base emisor tiene que ser mayor a 0, tiene que ser positiva.
y la tensión base colector tiene que ser menor o igual a cero. Que vean, bueno, vean que esto es para un NPN. Siempre vamos a trabajar con NPNs, a menos, bueno, de que se indique lo contrario. Y más adelante, con las configuraciones compuestas, vamos a empezar a agregar el NPN, el PNP. La tensión VB debe permanecer más positiva que VIN. Que VB debe ser más positiva que la tensión de entrada por, por aproximadamente unos 800 milivoltios. Y la salida debe ser igual o mayor. La salida debe ser mayor o igual a, a esa tensión VB. Entonces, bueno, con esto podemos, bueno, dar una forma para la ganancia de voltaje. Va a ser igual a IC por RC entre VT. Entonces, bueno, esto más o menos va a ser VCC menos VBE entre VT. Que bueno, vean que tenemos varias formas de encontrar expresiones para las ganancias. Otras son límites también. En la etapa anterior habíamos visto que, bueno, hay un límite para la ganancia, o sea, no puede crecer infinitamente. Que hagamos ahora que el cálculo de impedancias. Que para esto vamos a utilizar el modelo AC. Que el modelo AC es simplemente, bueno, agarrar el esquemático y apagar las fuentes. Bueno, en este caso solo aparece aquí apagada esta tensión de entrada de la base, que aquí se aparece VCC, esto es RC. Entonces, bueno, veamos que la resistencia de entrada, Rin, bueno, habíamos dicho, la señal de entrada se aplica al emisor, entonces, bueno, la resistencia de entrada justamente va aplicada ahí también. Entonces, bueno, a esto le llamamos el circuito AC simplificado. Podemos ver que el Rin es la impedancia vista hacia el emisor con la base aterrizada a tierra. Entonces, bueno, de esta manera el Rin es igual a, a 1 entre GM. Que al inicio o hace varias lecciones había puesto ahí un gráfico donde se mostraba las impedancias vistas desde cada punto. Entonces, bueno, eso era como un resumen. Esto podemos demostrarlo también. Creo que vamos a calcularlo más adelante. Vean que esto es con VA igual a infinito, o sea, no hay efecto early. Aquí estamos considerando un caso ideal. Entonces, la impedancia de entrada, Rin, en la etapa de base común es relativamente pequeña. En contraste eh, con la etapa de emisor común. Que para emisor común, que teníamos una forma de REIN iba a ser beta entre GM. Entonces, bueno, vean que REIN para el emisor común es mayor al REIN de la base común. Que otra forma de calcular el REIN es viendo una fuente VX que produce una corriente IX en la entrada o el emisor. Entonces, de esta manera, la corriente de colector es muy parecida a la corriente de emisor,
O sea, IX es la misma corriente en la salida en el colector. Entonces, un cambio delta V en la entrada y un delta V en la entrada produce una corriente Gm por delta V. Entonces, Rin va a ser igual a justamente este delta Vx entre delta Ix. Esto va a ser este delta Vx entre Gm delta Vx. Bueno, esto nos va a dar 1 entre Gm. Esta es la forma, bueno, de demostrar matemáticamente eh, que Rin es 1 entre Gm. Que nuevamente un cambio delta V en la entrada produce una corriente Gm delta V. Entonces, bueno, si decimos que eso es, bueno, delta Vx, que produce una corriente Ix, nos queda esta expresión. Y vean ahí, bueno, cómo se cancela y queda 1 entre Gm. Existen aplicaciones para amplificadores de baja impedancia. Habíamos dicho que ¿cómo cómo eran las impedancias de un amplificador ideal? ¿Quién me dice? A ver, ¿alguno? ¿Cómo eran las impedancias de un amplificador ideal? En la entrada finita y en la salida cero. Sí, entonces bueno, estamos viendo que esta resistencia de entrada va a ser pequeña, entonces bueno, eso se aleja un poco de, de ese, bueno, precepto ideal que andamos buscando, pero bueno, vamos a ver que esta topología tiene bastante importancia y utilidad. En las líneas de transmisión de alta frecuencia, bueno, y esto lo van a ver cuando lleguen a TEM2 o a comunicaciones eléctricas, en líneas de transmisión de alta frecuencia, se diseñan las líneas para 50 ohms, por lo que los amplificadores deben poder acoplar estas impedancias. O sea, debemos tener amplificadores que puedan, bueno, manejar eso. Entonces, bueno, usualmente, bueno, ya saben que el símbolo del amplificador es un triángulo hacia la derecha. Las líneas de transmisión las vamos a dibujar, bueno, como un cilindro. Profe, Sí. ¿esos 50 ohms se refieren a entrada o a salida? eh, ¿O es otro concepto? o sea, en realidad, digamos, esta línea es de, o sea, si le medimos la impedancia, esta línea tiene 50 ohms. Entonces, justamente, o sea, la salida del amplificador tiene que acoplarse a 50 y la entrada también tiene que acoplarse a 50. Así, más bien la línea es como, o sea, como una salida, una carguilla ahí. Ajá, Bien. exactamente. Entonces, bueno, aquí pueden haber varios de esos conectados, o sea, una línea con un amplificador, con línea con amplificador. Entonces, bueno, la razón, la razón de por qué se diseñan a 50 ohms ahorita se me va de la memoria, pero bueno, es un estándar y bueno, justamente los amplificadores tienen que ajustarse a eso. Entonces, bueno, veamos que sí existe cierta utilidad. Que bueno, esto se lo van a topar más adelante cuando lleguen a TEM2 o a comunicaciones eléctricas.
Ok, entonces ahora evaluemos la impedancia de salida. Que para la impedancia de salida veamos este modelo. Aquí tenemos el transistor conectado a tierra. Y vamos a tener la base conectada a tierra, que esto es Q1. Aquí vamos a agregar RO. Y por acá, vamos a tener Vout. Y vamos a tener por acá la resistencia de colector. Entonces, bueno, recuerden que podemos medir, bueno, las resistencias de diferentes puntos, depende de dónde nos coloquemos a observar. Entonces, bueno, podemos hablar de una Rout desde afuera afuera o una Rout desde el colector del transistor. Entonces, bueno, podemos ver que Rout va a ser el paralelo de RC con el paralelo de Rout 1, donde Rout 1, que habíamos dicho que es vista hacia el colector con el emisor aterrizado. Entonces, Rout va a ser igual a R0 o RO. No recuerdo si eso es un 0 o una O. Entonces, bueno, con esto podemos ver y vean que aquí vamos a tener dos versiones. Tenemos Rout va a ser igual a RC en paralelo con RO o Rout va a ser igual a RC. Entonces, bueno, depende de si estamos haciendo un caso muy ideal o un caso no ideal. Entonces, bueno, este es para VA menor a infinito, o sea, VA tiene un valor finito y este es para VA igual a infinito, o sea, no se incluye el efecto Erlang. Que la idea es que manejen tal vez la versión más general, que es esta, que esta es la versión más general, y que sepan, ok, si le quito RO, estamos considerando un caso ideal. Entonces, bueno, la idea es que aprendan a manejar todas estas versiones que hemos visto que se generan de los diferentes parámetros de las topologías. Entonces, bueno, vemos que estos valores son iguales a los de la tapa de emisor común. Entonces, bueno, vamos a tener los mismos trade-offs o las mismas los mismos compromisos a la hora, digamos, del diseño. Entonces, bueno, para seguirle aquí, metiéndole un poco más complejidad al modelo. Ok, ¿qué tal si tenemos, bueno, evaluemos el efecto de una impedancia de generador? Que esto va a producir una atenuación en la señal de entrada, justamente. Entonces, bueno, podemos hacer que hagamos el circuito. Aquí tenemos la resistencia de colector, tenemos el transistor. Esto lo vamos a tener aterrizado. Y por acá vamos a tener la fuente de entrada. Esto va a ser Vin. Esto va a ser Rgen. Y bueno, esto va a ser el emisor. Si vemos desde acá, Rin va a ser igual a 1 entre Gm, la transconductancia, que esto es Rc. Entonces, bueno, veamos que tenemos aquí que aquí la fuente, aquí esta resistencia y aquí una resistencia de entrada. ¿Qué se va a formar acá? ¿Qué se forma aquí entre Vin, Rgen y Rin? Una malla, ¿no? Sí es una malla, pero bueno, ¿cuál es el nombre de esa malla que nos hemos topado desde hace mucho tiempo? Y yo les dije que la vamos a seguir viendo por todo lado. O sea, esa malla, ¿qué me genera?
un Digo que una divisor de generación de tensión. emisor. Sí, eso era lo que iba a decir. Ok. Entonces, sí, veamos que se nos genera un divisor de tensión donde la tensión idealmente debería caer toda sobre Rin, pero la existencia de esta R del generador, que sea finita, lo ideal es que sea pequeña, pero de alguna manera nos va a robar un poco la señal. Entonces, bueno, veamos que la tensión de emisor va a ser justamente 1 entre Gm, que es Rin, entre la suma de Rgen más 1 entre Gm, por la tensión de entrada, que es Vin. Entonces, bueno, si manipulamos un poco esto o sacamos 1 entre Gm a factor común, nos va a quedar aquí 1 más Gm Rgen 1 Vin. Entonces, bueno, vean que aquí, bueno, entre más crezca Rgen, más grande va a ser el denominador y más pequeño va a ser, o bien va a tender a la disminución la tensión de emisor. Entonces, bueno, vean cómo la matemática también nos da esa explicación cualitativa. Y si Rgen es cero, nos queda que la tensión de entrada es la tensión del emisor. Ok, entonces, bueno, esto, como les dije, podemos verlo como un divisor de tensión, donde tenemos aquí Vin, aquí Rgen, y por acá vamos a tener, esto va a ser 1 entre Gm, esto va a ser la patilla del emisor, Rgen y Vin. Entonces, bueno, tenemos ahí como ese divisor de tensión, que bueno, ya vimos que es indeseable tenerlo. O sea, lo ideal es que la resistencia del generador sea cero, pero bueno, no es así en la práctica. Entonces, ahora veamos cómo es la ganancia. Vout entre VE va a ser igual a Gm por RC. Bueno, ¿de dónde me saco este cálculo? Bueno, ya lo habíamos visto diciendo que la ganancia vista desde el emisor, pero también podemos ver una ganancia vista desde, que bueno, nuevamente podemos ver aquí una ganancia AV desde acá y podemos ver otra ganancia desde acá. Y todo depende de dónde nos coloquemos. Entonces, la ganancia aquí a la entrada está dada por GMRC, que ya la calculamos. Entonces, si hacemos Vout entre VE por VE entre Vin, esto va a ser igual a GM RC por justamente, ok, vean que aquí tengo VE y aquí tengo Vin. Entonces, bueno, si lo paso a dividir, me va a quedar justamente aquí esta expresión. Entonces, aquí me queda esto que multiplica 1 entre 1 más Gm por Rgen. Entonces, bueno, ya con esto vean que estamos incluyendo el efecto de una resistencia finita de generador. Y bueno, con esto, que bueno, también podemos hacer acá, podemos sacar Gm a factor común, que podemos reordenarlo un poquito. Entonces, Vout entre Vin, que va a ser igual a la ganancia de voltaje o de tensión, va a ser 1 entre Gm más Rgen, y arriba vamos a tener RC. Entonces, vean nuevamente, analizando las ecuaciones, si el Rgen es cero, este Gm se me viene para arriba y me queda RC por Gm, que es el caso que habíamos visto al inicio. Entonces, bueno, vean cómo las ecuaciones tienen que coincidir, ¿verdad? Para los diferentes casos. Entonces, bueno, lo bueno sería que se hagan un juego de las ecuaciones más generales y de ahí saquen distintas posibilidades. Ok, ¿qué pasa si el Regen es cero? ¿Qué pasa si esto es esto?
Entonces, bueno, ver los diferentes casos. O bien saber las implicaciones de todas las variaciones que podemos tener. Entonces, bueno, aquí tenemos la ganancia de tensión agregándole una resistencia de generador. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? Ok, veamos que este resultado es idéntico a la etapa de emisor común si el regen se considera como un resistor de degeneración en el emisor. De hecho, vean que eso es efectivamente una resistencia conectada al emisor, que ahorita vamos a hacer un par de diagramas para que quede un poco más claro. Entonces, bueno, ese resultado es idéntico a la etapa de emisor común si el regen se considera como un resistor de degeneración en emisor, salvo el signo negativo. Adicionalmente, podemos ver que la etapa de base común posee una ganancia corriente de 1, ya que la misma corriente que fluye por la entrada, que es el emisor, va a fluir por la salida, que es el colector. Y bueno, caso distinto es al de emisor común, donde la entrada está en la base. Entonces, la corriente de base no es la misma que la corriente colector. En este caso, la corriente de entrada, que es la corriente de emisor, sí va a ser técnicamente igual a la de colector. Entonces, por eso decimos que la ganancia ahí es igual a beta para base común. No, mentira, para la etapa de emisor común. Y ahí va a ser igual a 1 para base común. Que ahora podemos considerar un caso general de topología de base común con degeneración en emisor y VA finito. O sea, estamos incluyendo el efecto Early y una resistencia de base RB. Entonces veamos primero, bueno, veamos primero un caso RB es igual a 0 y VA es igual o es menor a infinito. Que veamos un caso por acá, que tenemos el transistor. Que aquí vamos a dibujar una resistencia de emisor aterrizada. Por aquí vamos a poner RO. La base está aterrizada. Y por acá vamos a tener la salida Vout. Y vamos a tener RC por acá, conectada a la salida. Que de aquí vamos a tener igual, bueno, ya vimos dos Rout. Aquí que tenemos dos Rout 1 y aquí, bueno, podemos ponerle a este Rout nada más. Que vemos que Rout es igual a la resistencia RC en paralelo con la impedancia vista hacia el colector o lo que es Rout 1. Entonces veamos que Rout en este caso Rout 1 es idéntica a Rout de la topología de emisor común con degeneración en emisor. Y para este caso, Rout 1, ya este resultado lo encontramos en las lecciones anteriores. Que pueden ver el análisis en esa lección de emisor común.
Entonces, bueno, esto es ROUT 1. Entonces, con esto, ROUT va a ser sencillamente ARC en paralelo con este ROUT 1. Entonces, bueno, vean que es un cálculo algo complejo. Y bueno, siempre tomar en cuenta o tener presente para qué circuito en particular aplica es cada ecuación, ¿verdad? Entonces vean que aquí estamos agregando un resistor en emisor y estamos considerando RO finito, o sea, estamos considerando el efecto Early, que habíamos dicho que, bueno, ahorita lo hacemos. Veamos que en este caso la impedancia de salida de la tapa de base común es igual a la de emisor común. Que apuntémoslo acá, hagámoslo explícito. Rout en etapa CB es igual a la de etapa CE. Esto se debe a que al calcular la impedancia de salida no se tiene conocimiento de la terminal de entrada, porque esta está aterrizada a tierra, ¿verdad? Bueno, valga la redundancia, aterrizado a tierra, solamente aterrizado, por lo que ambos modelos son iguales. De hecho, bueno, podemos hacer el diagrama para ejemplificar cómo es esto ya de manera más explícita. Que aquí tenemos VCC, vamos a tener la resistencia de colector, aquí vamos a tener el transistor, aquí bajamos a una resistencia RE, que es la de degeneración, y aquí vamos a tener la señal de entrada, que eso es Q1, VIN, VOUT y RC. Que vean que esta es la etapa emisor común. ¿Y cómo va a ser la tapa base común? Tenemos aquí RC, tenemos RE, y esto lo vamos a tener aterrizado, que esto es RC. No, mentira, esto es el modelo, aquí se me confundió que ese es el mismo modelo, que aquí lo que estamos haciendo es cortocircuitando esta fuente de entrada, que es justamente para el concepto de impedancia de salida. Entonces, bueno, por acá podemos poner, a la inversa, podemos poner por acá la tapa de base común. Entonces, vamos a tener aquí la resistencia de colector. Vamos a tener el transistor por acá. Aquí, bueno, le vamos a poner un VB. Y por aquí vamos a tener la entrada. Y que la entrada pongámosla aquí así, de esta manera. Aquí tenemos RE. Y por aquí vamos a tener más o menos VIN. Que eso es Q1. Y esto va a ser VOUT. Que esta es la tapa base común. Entonces, bueno, vean que esto es el cálculo de ROUT para la tapa de emisor común. Y si hacemos el modelo de esta, en donde hacemos la señal de entrada igual a 0 y las fuentes CD también las apagamos, el modelo que nos va a quedar es este a continuación. Aquí tenemos la resistencia, el transistor, RE, y esto nos va a quedar aterrizado.
que aquí a este le vamos a llamar el circuito para el cálculo de ROUT para base común. Pero Profe, vean que justamente, y ya voy, vean que justamente es el mismo modelo. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? ese V en el de la derecha, ese VB me parece que está pegado arriba. No, no es que en base común la base queda pegada, o sea, aterrizada. Que si eso está aterrizado. No, sí, o sea, la base no Ah, está bueno, en aterrizada el en otro. Sí, 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 se me fue. Se me fue. Sí, bueno, me quedó pésimamente dibujado, pero bueno, ahí ustedes lo hacen un poquito mejor. sí, ajá, por eso digo, digamos, en el de arriba, sí, sí, son el mismo, o sea, eh, en ese de arriba, en el de la derecha, ¿qué es ese VB? Este VB es, vea que es V mayúscula. Esto es una tensión CD de polarización. Ah, sí, cierto, cierto, porque sí, sí, no estaría como acostumbrado, casi, gracias, profe, sí. Ajá. Que sí, recuerden que al inicio habíamos dicho que, bueno, en general todos los amplificadores necesitan una polarización. En particular, bueno, este base común, como estamos agregando la entrada en el emisor, bueno, ocupamos una tensión base emisor. Entonces, por aquí le ponemos un voltaje CD, que eso es para hacer que VBE sea mayor que cero y el amplificador o el transistor opere en la región activa. Sí, quedó claro. Sí, gracias, profe. Ok. Entonces, bueno, recuerden que la razón de por qué tenemos estas tierras acá, vean que, bueno, esta es por ser una fuente CD apagada y esta es para cálculo de Reaut, que recuerden que la definición de, bueno, que usamos acá para calcular resistencia de salida es apagando la entrada y midiendo la salida. Entonces vean que, o sea, vean la razón de por qué tenemos ambas tierras. Y bueno, cada razón es distinta. Una es porque tiene una fuente CD y la otra porque es para el cálculo de Reaut. Entonces, bueno, espero que quede bien claro aquí esto, que aunque, bueno, a, a- a simple vista, de entrada, estas dos etapas tienen sus diferencias, pero aquí lo que estamos haciendo es hincapié en que en términos de la salida, las etapas son iguales. Y aquí está la demostración. O sea, cuando hacemos el análisis de Reaut para ambas, vemos que nos queda el exacto mismo modelo. Entonces, por tanto, tienen pues la misma respuesta que fue la que apuntamos acá. Entonces, bueno, ya ahora conceptualmente, no sé, si fuera un examen oral, yo les pregunto, em, ok, ¿cómo puede comparar usted las impedancias de salida de la tapa de emisor común con la de base común? Entonces la respuesta es, son iguales porque a la hora de hacer el cálculo con el modelo nos queda exactamente el mismo circuito. Por tanto, lo que se ve desde RC hacia adentro, sin importar la topología, bueno, si es emisor o base común, es la misma. Esa es la respuesta. Entonces vean que es algo conceptual. No va a requerir cálculos, es un análisis cualitativo que tenemos que aprender a hacer justamente. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Profe, Sí, digamos, ahí en el, bueno, al menos en el libro, recuerdo, bueno, sé que usted ya nos ha dicho que hoy íbamos a ver el seguidor de emisor, pero digamos, si son equivalentes, ¿qué sentido tiene, digamos, no sé, yo veo más natural el emisor común? ¿Qué sentido tiene hacer los dos diferentes? bueno, ojo que no estoy diciendo que ambas topologías son idénticas al 100% en todas sus características. Estamos aquí diciendo en particular que la impedancia de salida es la misma. Ya vimos que la ganancia de tensión es la misma, pero una es positiva y otra es negativa. Y nos hace falta evaluar la impedancia de entrada todavía, que bueno, ya vimos que es pequeña. Bueno, no, en realidad sí, ya la vimos, ya vimos que es más pequeña que la de emisor común.
Pero sí, bueno, la respuesta para anticiparme un poco, ambas topologías se utilizan, no son iguales y cada una se utiliza en situaciones distintas. Entonces sí, ya ahorita lo vamos a ver. Yo creo que ya al final de la clase van a quedar convencidos de eso. Que entonces, bueno, ya vimos que las impedancias de salida son las mismas. Entonces, bueno, ahora revisemos un caso especial de la etapa. Revisemos el caso especial de la etapa de base común con degeneración en emisor. Que para esto dibujemos el circuito, bueno, el de pequeña señal, que nuevamente ya deberían estar bastante acostumbrados a este modelo. Que nuevamente a partir de ahora voy a hacer más explícito o sea, qué es el transistor en modelo y qué es la circuitería externa. Entonces, bueno, eso en negro es el modelo y aquí en azul voy a marcar lo que está exterior. Que aquí tenemos Vin, esto va a ser RE. Por aquí vamos a tener una resistencia RB. Bueno, para ese caso estamos diciendo que RB es distinto de 0 y VA en este caso va a ser infinito, ¿verdad? Porque no estamos incluyendo RO. Entonces, bueno, vamos a aplicar, como siempre, leyes de corrientes de Kirchhoff acá. Esto va a ser lo primero. Y lo segundo vamos a calcular por acá. Por acá también corrientes. Que tenemos este modelo. Y aquí para centrarlo bien, a ver. Que bueno, ahí ya quedó, ahí se ve bien. Entonces, bueno, ahora hagamos un análisis de nodos y mallas. En el nodo de salida, bueno, tenemos que la corriente, bueno, ponemos acá en la salida. Tenemos que la corriente en la resistencia de colector más GMVP va a ser igual a 0, que ya está, esa ecuación la hemos repetido varias veces. Bueno, aquí puse esto como corriente, pero bueno, anteriormente habíamos dicho que esto era GMVP. Bueno, podemos igualarlo, pasarlo al otro lado y esto es menos Vout entre RC, esa es la corriente por esa resistencia. Entonces, VP, en este caso, la expresión para VP va a ser igual a menos Vout entre GM RC. Que aquí tenemos esta expresión que la voy a poner aquí con medio recuadro para decir que es importante, pero no es un resultado final. Entonces, ok, ¿cómo es la corriente por la resistencia pi, por RP? Que vean que eso que está, esa que está acá esta es RP y RP. A ver.
que pongámosla por acá, que es la misma IRP. Que vean que esa corriente IRP, bueno, podemos expresarla como VP entre RP, justamente. VP entre RP. Y ya tenemos una expresión para VP, que es justamente esa. Entonces, IRP podemos expresarla como menos Vout entre GM, RP, RC, que es, ya tenemos una expresión para esa corriente. Ahora, bueno, continuamos y ahora determinemos que pongámosle a este nodo Vx. Aquí en mis notas de clase los había marcado como VB, pero pongámosle aquí pongámosle VP, porque el X lo usamos cuando vamos a poner una fuente de prueba y la B se puede confundir con la base, que de hecho aquí le puse base y esto es, bueno, no sé si lo escribí bien o mal, esto es el emisor. Entonces, bueno, aquí le puse VP, es que en mis notas aparece como VB, pero ese B me confundió. Digo yo, esto es la de base, pero entonces, bueno, para no confundir. Entonces, bueno, VP es la tensión en ese nodo. Esa tensión es la corriente que pasa a través de las resistencias RB y RP. Entonces, este VP va a ser igual a la tensión en ese nodo menos Vout. Bueno, más bien va a ser la corriente por las resistencias. Vout, GM, RP por RC. Que vean que esta es la corriente RP que vemos que pasa también por RB. O sea, es la misma corriente. Entonces, si yo quiero calcular esta tensión, vean que VP es esto mismo. VP es la tensión que cae en RP y RB o es la tensión que cae por acá. Vean que es la VP aquí más bien. Que vean que es la misma. Entonces podemos calcularla como la multiplicación de RB más RP por la corriente en RP. Espero no haber confundido mucho las cosas con esto. Es esta corriente por la suma de RB más RP. Que eso es la tensión ahí. Y recordemos que beta era igual a GM por RP. Y recordemos esto, que esto va a ser otro resultado intermedio. Ahora, al hacer las leyes de corrientes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo P, tenemos que entra IRP, que es la que viene de la base, entra GMVP, que es la de la fuente dependiente, y la corriente, que pasa por la resistencia RE. Esa corriente podemos ponerla en términos de tensión, de la tensión en la resistencia. Entonces veamos que la tensión VRE va a ser igual a una diferencia. Aquí esto es positivo, esto es negativo. Entonces tenemos VP menos VIN. Esa es la tensión que va a tener esta resistencia. Y entre RE va a ser una corriente. Que vean que esto es pura ley de Ohm. Muy sencilla. Para hacer estos cálculos hay que ser un poco ingenioso, hay que visualizar, ver todas las posibles combinaciones. Vean que una misma expresión se puede dar en formas distintas. Entonces, bueno, a veces más adelante en algunas clases hay análisis que conducen al desastre algebraico, se hacen cosas pero inmanejables, que si uno que si uno considera algo diferente, todo se hace más simple. Entonces, bueno, habíamos dicho que la corriente en RP
¿Cuánto era la corriente en RP? V out entre Gm, RP y RC. Y RP va a ser menos V out entre Gm por RP, que habíamos dicho que eso era beta, por RC. Ahora, más la GMVP, pero bueno, eso lo vamos a expresar como VP, habíamos dicho, era menos V out entre GM-RC, V out entre GM-RC, y bueno, era negativo, por eso nos queda negativo por ahí. Vean que este GM se elimina. Ahora nos queda más, no, esto es igual a, tenemos una expresión para VB, que es igual a V out entre beta RC por RB más RP entre RE. Que vean que esa es la parte para V. No, esto no es VB, esto es VP. Le cambié de nombre. Que a esto le cambié de nombre, le puse VP. Que vean que esta parte hace alusión a la parte de VP. Y por aquí le vamos a restar lo que hace alusión a VIN, que es VIN entre RE. Ok. Espero que me estén siguiendo con este análisis algebraico. Que ahora vamos a sacar a factor común. Vean que tenemos V out acá, V out acá, V out acá. Entonces vamos a agrupar del lado izquierdo. Entonces tenemos que V out multiplicado por 1 entre beta RC más 1 entre RC más RB más RP entre beta RC RE es igual a VIN entre RE. Que vean que cuando paso esto para acá se me hace negativo, pero por aquí tengo negativo a la derecha, negativo a la izquierda, negativo, negativo. Vean que todos esos negativos los saco a factor común, se hacen positivos. Entonces, bueno, ahora podemos unificar ¿cómo se llama? El denominador acá, que le ponemos, bueno, beta RC por RE, que bueno, ese es el común. Entonces arriba vamos a tener RE más beta RE más 1, no más RB. Bueno, aquí lo voy a poner en paréntesis, más RP. Y todo esto va dividido entre beta RE RC. Esto va a ser igual a VIN entre RE. Vean que aquí se cancela este RE. Y si pasamos a dividir cada parte y nos queda V out entre VIN. O sea, este VIN lo pasamos a dividir. Nos va a quedar que esto es ya ganancia de tensión, que es igual a, bueno, vean que aquí tenemos RE y RE por acá. Entonces podemos sacar a factor común RE. Y aquí nos queda beta más 1 más RB más RP. Y arriba nos queda beta RC. Esto lo vamos a aproximar a RE más RB entre beta más 1 más 1 entre GM. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos sacando beta más 1 a factor común. Y estamos diciendo que beta más 1 se aproxima a beta, siendo beta usualmente un valor grande, entonces sumarle 1 no va a hacer mayor diferencia. Y vean que se va a eliminar con el beta de arriba.
Entonces nos va a quedar aquí RC. Vean que aquí estamos dejando beta más 1 y estamos sacando el beta más 1 a factor común. Entonces lo que va a quedar por acá es beta entre beta más 1, que esto se aproxima a 1. Estamos tomando esa aproximación. Pero aquí sí lo estamos dejando como beta más 1 y 1 entre beta más 1 es como 1 entre beta. A ver. Ah, bueno, no, aquí tenemos RP, entonces va a quedar entre beta más 1, que es como RP entre beta, que nos da 1 entre GM. Entonces, bueno, vean que ese es el valor exacto y el valor aproximado, dándole valores reales a esos parámetros. Entonces, bueno, ahí tenemos el valor exacto y el valor aproximado. Ok, analicemos este resultado. Veamos que esta ganancia es igual a la de la tapa de emisor común con resistencia de base, pero positiva. Y además RB degrada, veamos que RB degrada la ganancia, aunque su uso es a veces necesario para polarizar la tapa justamente. Entonces, bueno, vean aquí estamos viendo otra similitud entre la tapa de emisor común y base común. Ahora veamos la impedancia de entrada. Que hagamos nuevamente el modelo de pequeña señal, que hagámoslo rápido. Aquí está la base, por aquí es el emisor, por aquí es el colector, que ese es el modelo. Y le vamos a conectar la circuitería externa. Aquí tenemos RC, Vout. ¿Qué más? Tenemos RB. Y por acá le vamos a conectar una fuente de prueba. Que vean que aquí estamos calculando impedancia de entrada, entonces ponemos una fuente de prueba y Vx y eso nos va a producir una corriente Ix, que esa es la definición del cálculo de impedancia de entrada. Ok, aquí podemos, bueno, tener este nodo donde vemos que las diferentes corrientes. Ok, ahora apliquemos el análisis que hemos venido haciendo. Vean que RP y RB forman un divisor de tensión. Ajá, esto es RB. O sea, vean que esta fuente, ok, bueno, sí, podemos ver que eso que está acá es un divisor de tensión. Aquí la fuente y las dos resistencias, que podemos verlo como un divisor de tensión. Entonces vean que en este caso entonces VP va a ser igual a ¿qué? Bueno, y vean que aquí tenemos las polarizaciones sí, al revés. Entonces, bueno, esto nos va a dar menos Vx, que es la tensión de la fuente, por el divisor de tensión, que nos va a quedar Rp más Rb abajo y nos va a quedar Rp arriba. Que bueno, esto es un resultado parcial que al hacer ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo del emisor, vamos a tener que IRP más GMVP más Ix es igual a 0.
que vean que aquí estamos diciendo que todas están entrando. Entonces, la corriente IRP va a ser la tensión VP entre RP más GM por VP. Esto va a ser igual a menos IX. Okay, entonces, bueno, por aquí voy a seguir el análisis por este lado. Por ahí me desvío un poco. Entonces, bueno, ya tenemos una forma de VP en términos de VX. Entonces, bueno, aquí sacamos VP a factor común. Nos queda 1 entre RP más GM. 1 entre RP más GM multiplicado por VP, que ya le habíamos dado un valor. Entonces es menos RP entre RB más RP. ¿Qué más? Esto es igual a menos IX. Entonces, bueno, vean que aquí este menos se me cancela con este otro. ¿Qué más? Entonces, bueno, ahora podemos hacer, a ver, si hacemos Vx entre Ix, esto va a ser RP abajo por 1 entre RP más GM. Arriba vamos a tener RB más RP. Que entonces esto va a ser igual a RB más RP. Aquí vamos a tener 1 más GM RP. Que vean que aquí distribuimos. Y esto nos va a dar RP más RB entre 1 más beta. Entonces, bueno, con esto nos queda que Rin va a ser igual a RP más RB entre beta más 1. Y esto lo vamos a aproximar a 1 entre GM. Vean que RP entre beta más 1 se va a aproximar a 1 entre GM más RB entre beta más 1. Entonces, nuevamente vean cómo coincide esta ecuación con lo que habíamos dicho al inicio, que así como una primera aproximación o incluso viéndolo desde la pura entrada del emisor, la resistencia de entrada era 1 entre GM. Entonces vean cómo agregar esta resistencia de base me aumenta Rin, aunque entre beta más 1, pero usualmente, bueno, he visto de varias topologías que las resistencias de base usualmente son bastante altas. Entonces, bueno, si RB es 0, la resistencia de entrada es 1 entre GM, como vimos inicialmente, sí. También podemos ver que la resistencia de base se divide entre beta más 1 cuando es vista desde el emisor, lo que contrasta con lo que vimos para degeneración de emisor en emisor común, en donde la resistencia de emisor se multiplica por beta más 1 cuando la vemos desde la base. Entonces, bueno, podemos hacer un dibujo para describir estas palabras que acabo de decir. Entonces, veámoslo de esta manera. Y tal vez pueda apuntar las palabras exactas para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, visto desde acá, tenemos 1 entre GM más RB entre beta más 1. Y si vemos eso desde la base, con un emisor con un resistor de emisor en degeneración,
Aquí esto es RE. Que vean que sí. Si vemos desde acá, tenemos RP más RE beta más 1. Que entonces nuevamente lo voy a volver a decir. Bueno, ahí vayan apuntándolo como lo digo. Si vemos, a ver, ¿cómo lo dije? La base se divide, o la resistencia de base se divide entre beta más 1, que es esto que tengo acá. Se divide entre beta más 1 cuando es vista desde el emisor. Vean que estamos viendo desde el emisor. Ajá, estamos viendo desde acá. Y contrasta con el emisor común con degeneración en emisor, que es esta que tenemos a la derecha, que cuando vemos desde la base, vemos que esta resistencia de emisor se amplifica o se multiplica por beta más 1. En este lado se divide, en este lado se amplifica la otra. Y nuevamente, vean que si no tenemos resistencia de emisor, pues claramente solamente tenemos RP a la entrada, que ya podemos verlo del modelo, del modelo de pequeña señal. Y si el RB es 0, esto también va a desaparecer. Pero bueno, nuevamente las resistencias de base en esta topología son necesarias. Y la resistencia en emisor por acá es opcional, bueno, dependiendo de si queremos la degeneración en emisor o no, pero hemos visto que es bastante útil tenerla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que me queda ver, me quedan 2 hojas de la parte de polarización. Que veamos un poco y la otra parte la dejamos para el otro video. Aunque bueno, comenzamos relativamente temprano, o no sé si quieren que sigamos, ¿cómo prefieren? Y así nos queda más corta la lección de la otra semana. Que bueno, veamos hasta dónde llegamos. Entonces tenemos acá etapa base común con polarización. Bueno, a ver si la sacamos ya mismo. Tengo mucho texto acá, entonces lo voy a decir rápido. Bueno, ya analizamos el núcleo base común. Ahora es posible agregar la circuitería de polarización y analizar cómo esta afecta los parámetros de la tapa. Para esta tapa en particular, el emisor no puede estar abierto o conectado a tierra. Que bueno, hagamos primero un dibujo para que lo visualicen. Que esto es la tensión de polarización de la base, VB. Por aquí tenemos Vout, aquí tenemos RC. Por aquí vamos a tener la resistencia de emisor, RE. Y vean que la fuente no se conecta abajo de esta resistencia, sino que se conecta a la entrada del emisor. Pero para eso necesitamos aislarlo. Entonces tenemos Vin y aquí le vamos a llamar a esto C. Esto va a ser Cin. Entonces, bueno, viendo desde este punto para acá, vamos a tener, vamos a ver una RE y viendo hacia el transistor, vamos a tener uno entre GM. Uno entre GM. Entonces, bueno, les estaba diciendo que el emisor no puede estar abierto o conectado a tierra en términos de corriente CD, ya que no habría un camino a tierra para cerrar la corriente de la polarización. O Vin estaría cortocircuitado a tierra también respectivamente.
Entonces, bueno, por eso agregamos RE de tal manera que haya un camino a tierra para la polarización a costa de bajar, bueno, la impedancia de entrada que vamos a ver justo ahorita. Entonces, veamos que RIN en este caso consiste de dos valores. RIN consiste de dos valores en paralelo. Por un lado tenemos uno entre GM viendo hacia arriba del emisor, viendo hacia arriba del emisor o hacia adentro del transistor desde el emisor, con la base en tierra AC. Que bueno, aquí tengo este VB conectado, pero bueno, recuerden que el análisis de impedancia de entrada nos obliga a desconectar esta fuente. Entonces, si nos ponemos acá, viendo hacia arriba, tenemos uno entre GM. Y si vemos hacia tierra, vamos a tener RE vista hacia abajo. Entonces, de esta manera, RIN va a ser igual a RE en paralelo con 1 entre GM. Que vean que le estamos dedicando, o sea, un tiempo considerable a analizar todo matemáticamente en vez de que yo les diga, ok, eso es así, eso es así, eso es así. Si así fuera, yo creo que este no sería el TEC, ¿verdad? O sea, en el TEC tenemos que saber la razón de las cosas. Adicionalmente, para que ustedes ganen la habilidad analítica. Bueno, yo personalmente tuve muy malas bases en este curso y estando en maestría, aunque mi trabajo era programado, tuve que meterme mucho en la parte de líneas de transmisión de alta frecuencia y alta velocidad y tuve que meterme en amplificadores bueno, transmisores y receptores en particular, que están construidos con MOSFET de esta manera y cuando llegué ahí a ver las topologías de transmisores, me quedé completamente en cero porque era algo que nunca vi bien. Entonces vean que si logran desarrollar un fuerte análisis cualitativo y cuantitativo de estas topologías, cuando lleguen más adelante a cursos más avanzados o incluso si alguno decide meterse en la parte de VLSI, estoy seguro que todo ese conocimiento les va a servir. Que entonces, bueno, acabamos de ver cómo cambia la resistencia de entrada al agregarle la polarización, justamente. Entonces, bueno, el RAIN también se ve afectada, que agreguémosle un elemento más a el RAIN. El RAIN se ve afectada por una resistencia de generador, el RGEN, de la misma manera. Entonces, bueno, hagamos otra vez el circuito. Aquí tenemos RC, tenemos el transistor, RE. Aquí la tensión. Que aquí tenemos RGEN. Esto es CIN. También es importante ver todos estos casos porque justamente cuando veamos frecuencia, estos capacitores nos van a jugar como parte importante en el análisis en frecuencia. Entonces, pues, por eso es bueno analizar todo desde ya de esta manera. Que esto es V out, esto va a ser V in. Ok, entonces veamos que aquí que podemos marcar esto como, marquémoslo como VE, la tensión en emisor. Entonces, bueno, aquí vamos a tener dos corrientes, justamente. Por aquí vamos a tener una corriente I1 y por aquí arriba vamos a tener una corriente I2.
que provienen de esta señal de entrada. Entonces, bueno, tenemos que VE entre VIN va a ser igual a un divisor de tensión que se nos va a hacer con un Rin más la resistencia de generador y con Rin. Que vean que aquí estamos considerando bueno, que lo que está hacia acá, todo esto es Rin, o lo que vemos desde acá. Que justamente se va a hacer un divisor de tensión con esa resistencia de generador. Entonces, bueno, esto podemos expresarlo como, bueno, habíamos visto que esto era 1 entre Gm en paralelo con Re. Y abajo tenemos 1, bueno, de la misma manera, 1 entre Gm paralelo con Re más Rgen. Ok, bueno, aquí se puede desarrollar esto. Bueno, no lo tengo aquí en mis notas, pero que se puede, que no es tan difícil, solamente ahí quedan abajo, o sea, quedan muchas fracciones. Se los dejo de tarea ahí, que lo hagan, que lo evalúen para que verifiquen cómo está su álgebra. Entonces tenemos que VE entre VIN, que después de desarrollar esta parte, va a quedar 1 más GM RE, Rgen, y arriba nos va a quedar 1. Y tenemos además que Vout entre VE es igual a GM por RC. Esta era la ganancia vista en el emisor del transistor. Vout por VE es eso. Entonces, bueno, si multiplicamos estos dos valores, nos va a quedar que Vout entre Vin va a ser igual a V, que va a ser, bueno, todo esto multiplicado por GMRC. Entonces, ok, copiemos esto. Y aquí me va a quedar GM por RC. Aquí entonces ya esto es un resultado final. Que nuevamente vean que si la resistencia de generador es 0, toda esta parte se me hace 1 y me queda nuevamente GMRC. Si R es 0, pues va a quedar 1 más Rgen. Entonces, bueno, vemos cómo la resistencia de generador disminuye la ganancia, bueno, en ambas formas. Entonces, bueno, aquí siempre es útil considerar si R es 0 o Rgen es 0 y verificar que nos quedan las mismas o la misma expresión que habíamos calculado inicialmente. Veamos que con este análisis se llega a una contradicción en un sentido. Por un lado, se ve que la baja impedancia de la tapa, o sea, se ve la baja impedancia de la tapa como algo útil, pero también en general es indeseable la reducción de la impedancia de entrada debido a RE. De la corriente de entrada se observa que solo I2 llega a RC, que esa I2 es, ¿cómo se llama? Es la que está acá. O sea, en general, tener aquí una resistencia de emisor va a hacer que de la fuente haya un desvío de corriente a tierra a través de esta resistencia. O sea, que me va a disminuir la corriente 2. O sea, y si yo disminuyo la corriente 2, estoy disminuyendo la corriente de colector. Voy a poner aquí, si I2 disminuye, esto causa que IRC disminuya también. Y la ganancia es proporcional a esa corriente, entonces la ganancia disminuye. Entonces el hecho de agregar esta resistencia de emisor nos disminuye la ganancia, como podemos corroborar aquí en esta ecuación. Entonces podemos ver que de alguna manera se desperdicia señal en el RE. Si el RE reduce con 1 entre GM constante, que pongámoslo acá, escribámoslo. Si RE
disminuye y 1 entre GM es igual a, bueno, voy a poner aquí una C para decir que es constante, esto me causa que la corriente 2 caiga. Y esto es indeseable. Y por otro lado, si 1 entre GM decrece con RC constante, entonces esto me produce que I2 crece. Y esto es deseable. Entonces, vemos que aquí, bueno, tenemos como una contradicción o puntos contradictorios. Entonces, para que RE afecte lo menos posible, o bien de manera despreciable, ARI o RIN se debe cumplir que RE sea mucho mayor a 1 entre GM. Que vean que esos son limitaciones en el diseño, que cuando vamos a diseñar hay que tomar en cuenta, ok, el RE tiene que ser mayor a 1 entre GM, GM tiene que ver con la ganancia, entonces vean que aquí hay como un compromiso, ambas están atadas. Si yo aumento una o si yo trato de mejorar un lado, se me desamarra el otro lado. Entonces, bueno, esto genera que la corriente IC por RE, que es la tensión, justamente ahí tiene que ser mayor a VT. O sea, la caída de tensión en la resistencia de emisor tiene que ser mayor a VT para que el efecto de RE en la impedancia de entrada sea despreciable. Bueno, yo creo que sí nos va a dar tiempo de terminar. Ya casi vamos terminando. Ahora pongamos atención en cómo se genera VB. ¿Cómo se genera VB? Que entonces, bueno, hagamos unos dibujos primero. Aquí vamos a tener aquí RC, vamos a tener el transistor RE. Y vean que aquí podemos tener un divisor de tensión. Aquí tenemos R2. Esto va a ser VB, lo que esté acá. Aquí vamos a tener R1. Esto va a ser VCC, VCC, RC, Q1. Aquí vamos a tener el capacitor de entrada, Cin. Aquí vamos a tener Vin. Esto es RE. Ok, ya lo completamos todo, ¿verdad? Entonces, bueno, a esta que pasa por acá le vamos a decir I1, que ahorita vamos a evaluar un poco cualitativamente esto. Vean que este modelo podemos simplificarlo un poco. Poniéndole aquí una resistencia de Thevenin, que eso lo habíamos visto para la etapa anterior de emisor común, que para la polarización con divisor. Podemos analizarlo de manera exacta con un equivalente de Thevenin y una fuente que va a ser una tensión de Thevenin. Que aquí tenemos VSC, esto va a ser R1, no, esto va a ser RC, esto va a ser RE. Que habíamos visto del análisis pasado que R Thevenin era el paralelo, ¿verdad? De R1 con R2. Y V Thevenin iba a ser igual a VCC por R2 entre
R1 más R2, o sea, el divisor de tensión. Entonces, bueno, hagamos un análisis cualitativo rápidamente para terminar por hoy. Eh, que bueno, dijimos que se puede utilizar el divisor de tensión, pero se debe asegurar que recordemos que tenemos también una corriente de base que no es igual a cero. O sea, si fuera cero, sería, bueno, las cosas un poco más fáciles, pero en este caso no lo es. Para el MOSFET sí lo es. Bueno, la correspondiente o el equivalente, que es la de compuerta. Entonces, se debe asegurar que la corriente 1 sea mucho mayor a la corriente de base para minimizar la susceptibilidad o la sensibilidad respecto a beta. Ok, la tensión de base debe ser, bueno, aproximadamente este valor. Entonces, bueno, con eso se pueden modelar o diseñar, bueno, R1 y R2. Es necesario recordar que una resistencia en serie con la base reduce la tensión, que una resistencia en serie con la base disminuye la ganancia. Entonces vean que aquí tenemos efectivamente, pues de manera equivalente, tenemos el rethevening vean que aquí tenemos el rethevening en serie con la base. Entonces, justamente tener ese divisor de tensión que es para alimentar o polarizar el transistor nos va a reducir la ganancia. Entonces, vean que esto es un costo de operación, por decirlo así, que para poner el amplificador a funcionar con alguna tensión, pues vamos a tener una reducción en la ganancia. O sea, nada es gratis. Em, ¿Cómo podemos, bueno, ya para finalmente terminar, cómo podemos aminorar este efecto? Porque, bueno, como les acabo de decir, eh, como les acabo de decir, esa resistencia de Thevenin que aparece en serie en la base nos va a degradar la ganancia. Entonces, bueno, lo voy a copiar aquí nuevamente. El rethevening va a ser igual a el paralelo de R1 con R2. Entonces, bueno, una forma de reducir el valor de esta resistencia, pero manteniendo el divisor de tensión, va a ser justamente ponerle un capacitor de bypass. Ok, entonces le vamos a poner aquí un capacitor. Bueno, creo que le puse muchas letras aquí al subíndice, entonces bueno, pongámosle CB, entonces pongamos aquí que CB es capacitor de bypass, donde bypass es ¿qué significa bypass? Es como un desvío, ¿verdad? Entonces estamos como desapareciéndolo, o sea, lo estamos haciendo invisible para el cálculo de la impedancia de entrada, entonces solo nos va a quedar R1, entonces vean que eso nos va a reducir el rethevening y con eso no vamos a tener tanto problema con la reducción en la ganancia de tensión. Ok, bueno, entonces ya con esto abarcamos todo lo necesario para la etapa de base común. Bueno, el compañero preguntó al inicio que para qué existe esta topología si son iguales. Bueno, ya vimos que no son iguales, les dije al inicio que no son iguales exactamente. La diferencia que tienen es la ganancia es una positiva y otra negativa, lo cual es útil, o sea, significa que podemos sacar la misma señal, pero desfasada a 180 grados. O sea, podemos sacar una salida de RE, o sea, una salida del emisor y una salida del colector. Va a ser la misma, pero desfasada. Eso tiene cierta utilidad que vamos a ver más adelante.
Y la impedancia de entrada, bueno, ya vimos que es más pequeña, pero bueno, vamos a ver más adelante que esta etapa, bueno, tiene su utilidad de igual manera. ¿Qué, alguna pregunta? Profe, Sí. usted para hacer ejercicios de esto, ¿nos recomienda los del capítulo 5 al Razavi o podemos buscar exámenes viejos? Em, es que el problema de este curso es que cada profesor lo da a su manera. Al menos, bueno, yo he tratado, yo he seguido digamos, el planeamiento que tiene Juan José Montero. Lo he seguido para tratar al menos de tener un curso parecido al de él. Sé que, bueno, en Cartago está Marín y Rivas que dan este curso. Y bueno, verdaderamente no sé cómo lo dan ellos, entonces no podría decirle. Entonces, puede que les sirva, puede que no, pero para la otra semana les voy a dejar una tarea, de hecho ya la tengo planteada con ejercicios de justamente de BJT. Entonces voy a ver si se las dejo hoy o mañana o bien cuál es el día apropiado para dejárselas porque todavía nos falta la parte de seguidor de emisor. Pero en general este curso está basado en el Razavi. Entonces pueden revisar el Razavi. También les voy a poner unos ejercicios sugeridos para que vayan revisando, pero de aquí en adelante van a tener tareas con las que sí van a tener que estar trabajando. Entonces sí, eventualmente. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, sin más por el momento, quedamos por hoy. Muchas gracias nuevamente por conectarse a la llamada. Nos vemos martes, ¿verdad? Entonces traten de abarcar de aquí al martes estas dos topologías, ya llegar al martes ya tal vez con esto ya un poco más consolidado y que ya la otra semana también ya comenzamos con la parte MOSFET, es para ir avanzando en esa parte. Ok, entonces, bueno, muchas gracias nuevamente y que tengan feliz tarde. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Gracias, profe.